Daina Jimena, mucho gusto, buenas noches para todos. Muy contenta de estar acá. Pensé que no iba a poder, pero pues hoy quiero compartirles un poquito del testimonio de mi vida y el ayuno de 40 días a pan y agua. Y lo que Jesús ha hecho en mí desde el proceso, desde que inicié el camino de conversión. Toda mi vida empezó a los 10 años. Yo siempre he sido una mujer grande de cuerpo y yo siempre empecé, bueno, mis papás empezaron a darme como una libertad, pero yo lo confundí con libertinaje desde esa edad. Eh, de ahí empezó toda mi vida porque yo empecé a tener amigas no de mi misma edad, sino ya un poquito más grande. Yo ahí empecé a conocer un poquito más del mundo. En ese momento más o menos tenía yo 11, 12 años cuando conocí al papá de mi hijo. Es un poquito mayor, tenía como 8 años mayor que yo. Ahí yo empecé más o menos como 2 años con él y mi vida empezó la vida mundana en el alcohol, eh, a conocer un poquito más del mundo, ¿sí? Yo quedé embarazada a los 14 años. Para mi familia fue un golpe muy duro, que yo creo que para cualquier papá que una niña de 14 años quede embarazada, pues es mucho el dolor. Yo ocasioné una herida muy grande en mis papás, pues mi familia en ese momento no me apoyó. Tuve el apoyo solamente en ese momento de mi abuela por parte paterna, pero yo contra viento y marea, yo luché por ese embarazo. Yo antes de ese embarazo había tenido ya un aborto ocasionado por mí misma. Eh, Después de mi embarazo ya empieza una vida más oculta, más oscura. Yo tuve a mi hijo, pero yo me sentía sola, vacía, yo no entendía ese vacío. Mi mamá me decía, pero hija, tú estás llorando es porque tú no estás con el papá del niño. Yo le decía, no mami, es que no es eso. Entonces yo sentí una tristeza y en medio de mi ignorancia en las cosas del Señor, siempre le he tenido devoción a la Virgen de Guadalupe. Y yo a ella le decía, yo me encerraba en mi cuarto y yo decía, me siento triste. Era una tristeza que me invadía impresionante. En ese momento, pues, tuve mucho maltrato de los hombres. Fui muy maltratada en las relaciones. Nunca me fue bien con las relaciones con los hombres. El papá de mi hijo tampoco tuvo una relación buena porque fue un militarismo, me prohibía salir, hasta con mis papás. Entonces, pero aún así yo continuaba con él. Quedo yo embarazada, tengo a mi hijo, empieza como esa vida vacía en mí. De ahí empiezo a probar un poco más. Ya se me despertó ese espíritu mundano en mí. Termino yo con 2 abortos más, el cual para mí ya, pues terminé como en una promiscuidad y sumida en el alcohol porque pues yo tomaba muy seguido. Llegaba al trabajo tomada, en mi casa me veían tomada mis papás, entonces para eso pues ellos era un dolor muy grande. Yo perdí el respeto aquí en mi casa, empecé a faltarle respeto a mis papás, a mi mamá. Llegó un momento donde pues de la falta de respeto que ya pues llegué fue a golpear a mi mamá. En medio de esos abortos, por eso yo ahora soy pro vida 100%, defiendo la vida porque sé lo que causa un aborto, las depresiones, la ansiedad que produce eso. Eh, en eso ya mi vientre se vuelve como un ataúd y ya era como para mí un deporte todo eso. Pasan los años, pasan los años y yo seguí en esa vida de alcoholismo, sumida en el alcoholismo. Abandono a mi hijo en ese momento, lo dejo pues en manos de mis papás. Eh, y conozco un amigo quien es odontólogo y él empieza a invitarme a más trago.
y empezamos a tomar más. En eso, hasta 8 días tomando, así yo trabajara, yo llegaba al trabajo así, pero mi jefe siempre fue como ese ángel de la guarda que me mandó el Señor, porque ella me daba consejos, una cosa, la otra, me tenía loca por llevarme a una montaña que queda aquí en norte de Santander, se llama Gaira, la conocen más como Gaira. Hay unos ermitaños y un sacerdote. En ese momento, Vivita es la esposa del que tomaba conmigo en su momento. El Señor lo utiliza a él y me llama a ella, porque pues ella tampoco tenía buena relación conmigo. Me llama, me dice, Laina, vámonos para Gaira, hay un solo cupo. Y yo le dije, sí, vamos. Cuando yo en el camino, porque para subir a esa montaña es una travesía, la verdad, eso es un camino demasiado, es un abismo, solo entran ciertos carros, no todo. Entonces, nosotros íbamos pensando en lo que le iba a suceder a él y no lo que me iba a pasar a mí, ni a ninguno. En esa experiencia, ya antes de llegar a esa experiencia, en medio de eso fue como 6 meses, la empresa me da a mí un permiso por 6 meses precisamente porque permanecí con un quiste en cuerda bucal derecha. Yo vivía sin voz, no podía hablar. Entonces me mandaron a incapacidad por 6 meses, pero esa incapacidad mía fue sumergida en el trago. Aparte del trago, yo empecé a conocer, gracias a Dios, lo que fue las drogas y no, pero sí empecé a conocer, ya me empecé a aburrir de los hombres y empecé a conocer otra cosa que no era mía, que el demonio empezó a utilizar en mí, que era con las mujeres. Entonces yo se me acerca una niña y empieza a hablarme una cosa, la otra, y efectivamente caigo como en ese abismo tan oscuro. Entonces, una vez me acuerdo que mi papá me decía más o menos cuando yo tenía como 20 años, me dice mi papá, hija, por Dios, tú estás viviendo una vida de una persona de 60 años, porque él se daba cuenta de mi vida, él le contaba, pero aún así yo ocultaba. Llego yo a esa comunidad de María Auxiliadora, se llama acá, y hay un encuentro con un ermitaño que se llama Hermano Pío, le dicen así por el San Pío de Pietrelcina, y de un momento a otro, en una multitud más o menos de 200 personas, solo se me acerca a mí y me llama a mí y me da un mensaje tan bonito, pero yo quedé asustada, yo no quería. Eso fue, para mí esa fecha muy importante, fue el 17 de abril del 2015. Y desde ahí él empezó a hablarme muy bonito y yo siempre en el mundo fui muy radical. O sea, yo lo que quería lo conseguía. Y así mismo he sido en mis caprichos y mi soberbia de la vida de afuera. Y cuando yo empiezo a conocer, él me dice a mí, no sueltes el Santo Rosario, no sueltes el Santo Rosario, empiezo mi vida como ya, llego yo ese 17 de abril aquí a mi casa en la noche y en ese momento yo me pongo frente a mis papás, no sé, la gracia de Dios, no sé quién estaría orando por mí, pero fue una gracia muy fuerte que yo esa noche llegué, fue a llorar y les pedí perdón. Yo le dije, perdónenme por esto, perdónenme por aquello, y empecé a pedirle perdón. En eso empecé a hacer el Santo Rosario y, y mi vida empezó a cambiar totalmente. La gente se quedaba asombrada porque me decía, Laina, pero si vos sos de salir, vamos, yo no, o sea, así como fui radical en el mundo, empecé a ser radical con mi vida en el camino con el Señor y empecé a cortar todo pecado, absolutamente todo. Empecé amistades cero, se burlaban de mí, pero yo más así continuaba. Después, en medio del Santo Rosario, empecé a seguir como una sed hacia la Eucaristía diaria, porque yo iba solamente los domingos. Inicia mi proceso de conversión, me hace el acompañamiento en ese momento el hermano Pío, me consagro a la Virgen por medio de una comunidad de lazos de amor mariano, pero en medio de ese proceso yo le decía a Pío, yo sigo cayendo en lo mismo, o sea, siendo consagrada,
ya tengo cierto tiempo en el camino, ¿por qué caigo en lo mismo? O sea, yo no entendía en mí. Sí, yo hacía un ayuno, pero era como una abstinencia, lo que llamamos, dejaba de comer mi desayuno, pero ya no veía la hora de almorzar. O sea, la hora de almorzar era devorarme el almuerzo. Cuando en un momento el hermano me hace más o menos, eso fue, nosotros iniciamos el ayuno el 1 de mayo, cuando 2 meses antes me dice el hermano Pío, hija, vamos a iniciar un ayuno tú y yo de 40 días. Yo, ¿cómo así de 40 días? Me dice, sí, vamos a iniciar un ayuno a pan y agua las 24 horas durante 40 días. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, no, Pío, yo no puedo dejar de comer porque a mí me encanta mucho la comida y es más, yo comía mucho por fuera. Entonces yo dije, no, Pío, digo, no, Laina, es que es Jesús quien va a ayunar en ti. Yo decía, Dios mío, pues, pasa el tiempo, yo dije, se le olvidó todo. Él no se acordó, no le hice escama, yo no dije nada. Cuando un momento a otro me llama, 4 días antes más o menos de iniciar el ayuno de 40 días, me llama y me dice, hija, hazme un grupo, ármalo, encárgate tú, llama al padre Claudio, toma el teléfono de Amanda, ese me lo mandó el padre Claudio, y yo, Pío, espérate, o sea, no, no me siento capaz, digo, sí, vamos, vamos porque será Jesús. Empezamos el 1 de mayo para la gloria de Dios, con mucho miedo, muchos nervios, porque pues aquí en mi casa me acuerdo tanto que me decían, ay, ahora sí me tocó alistar, digo mi papá, ahora sí me tocó alistar las pantalonetas y unas chanclas para irme para el hospital contigo. Y yo dije, no, papi, no sea exagerado. Entonces yo le, porque será Jesús quien lo haga. Honestamente yo no lo quería hacer. Yo estaba supremamente nerviosa porque yo decía, dejar de comer para mí era mucho, pero siempre me inclinaba en un pecado. O sea, yo no veía otro pecado, sino era la lujuria, pero estaba oculta en la gula, porque yo desayunaba, almorzaba y comía y para mí eso era normal. Entonces empiezo a invitar a Jesús el 1 de mayo a ayunar en mí. Los primeros días fueron supremamente difíciles. Tuve muchas tribulaciones, empezando por la comunidad, empezar las tribulaciones, luego eso fue entre el día quinto al día séptimo, fueron 3 días impresionantes, luego seguí pidiéndole la gracia al Señor que fuera Él quien habitara en mí, lo empieza una ansiedad por querer comer, porque yo veía comer los otros y yo no podía, o sea, no, o sea, es una cosa impresionante, pero en ningún momento sentí hambre, lo que sentía era ansiedad de querer comer. De ahí empieza y más o menos como el 10.º día, yo cambio mi número de teléfono, cambio todo y había una niña que conocí en medio del proceso de esta conversión y ella es inclinada a las mujeres y ella empieza a escribirme al nuevo número y yo enseguida le escribí a Amanda y yo le dije, Amanda, ella no tiene mi número, pero tuve el valor de decir, no más, te vas, porque eso no es de Dios. Y empecé y pues el Señor empezó a sanarme de esa parte que había en mí, que no era mía. Luego, eso fue como algo muy fuerte, pero el Señor me dio la gracia de sanarlo en ese momento, siendo consagrada. Le daba ciertos permisos a mi alma en decir, me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar otra, me voy a tomar otra, y yo no lo veía malo. Entonces, cuando un momento yo me sentaba en medio del ayuno, yo me sentaba a rezar el Santo Rosario y cerraba mis ojos, yo sentía que la cabeza me daba vueltas, o sea, era como mareo, náuseas, como cuando yo tomaba mucho y al otro día amanecía súper mal, así tal cual empezaba a amanecer yo. Y el Señor me mostró que esos más o menos duré 4 días así, Él me estaba sanando de ese alcoholismo que he venido con esa cadena intergeneracional desde mi abuelo.
Em, y yo empecé, porque aparte de ayunar, también es mortificarme o una mortificación, y más que el ayuno. El Señor enseña a decir, a tener voluntad, ya no vivir a mi propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Em, Empiezo a sanar esa adicción en mí, que fue la parte del alcoholismo, y de ahí empieza pues mi vida espiritual a cambiar totalmente. Un encuentro más con Dios. Yo más o menos llevo 6 años en un proceso, camino de conversión, pero mi alma totalmente fue renovada. O sea, una herida muy grande que yo tenía era mi autoestima muy baja. Yo hice em, retiros, muchas cosas para esa herida que yo tenía, porque yo me miraba al espejo y yo decía, Señor, no me quería, o sea, yo no me quería por mi cuerpo, por mi rostro, por todo. Entonces, en medio de ese proceso, entendí, el demonio también empezó a atacarme porque me decía, oye, estás ayunando, pero no hay conversión en tu familia sigue igual, tu familia esto. Él me metía todo eso como que no estás haciendo nada. Y llegaba un momento donde yo decía, no, yo voy a dejar ya hasta aquí. Pero después empecé a entender que el Señor me empezó fue a sanar primero esa autoestima. Además, la relación con mi mamá era un poco más fuerte, a pesar del proceso de conversión que llevaba, pero en medio del ayuno yo veía otro cambio en ella. Por lo menos ya nos levantábamos y nos decíamos buenos días, porque antes nos costaba decirnos esos buenos días. La relación con mi hermano empezó a mejorar muchísimo. Mi mamá no es de Eucaristía, eh, pero cuando yo la vi de un momento a otro, ella solita en su sala, escuchando la Eucaristía, entonces yo decía, Señor, wow, eso nunca había pasado en mi casa, ni siquiera sentarse a hacer un rosario les costaba a mi hijo, a mi mamá. Entonces, eh, ya más o menos después del día 20, el Señor empezó a mostrarme que yo valía era no por el cuerpo que tenía, sino por el alma que llevaba, que Él me regaló. Cuando empezaron mis amigas a decirme, no, yo en estos 40 días bajé 8 kilos, no, yo bajé 5, no, yo decía, pero Señor, ¿yo por qué bajé tanto? O sea, yo no entiendo por qué en 25, más o menos en 30 días bajé tanto peso. Cuando después el Señor me dice, es que la herida como ese peso no lo necesitabas. Y realmente empezó a sanar en mí esa autoestima porque ya yo me empecé a ver diferente. em, ya la gente me decía, Laina, ¿cómo estás de linda? Entonces, como que, porque siempre que caminaba, estás gorda. Y eso es una herida que causan en uno sin darse cuenta. Entonces, yo me miraba y ahora yo me miro y yo le digo, Señor, la obra tuya es maravillosa. O sea, todo lo que Él hace en mí es maravilloso. Pues para la gloria de Dios terminé el 8 de junio, más o menos, sí, el 8 de junio, terminamos el ayuno. Le digo al Señor que quiero entregar más mi vida por Él. Estoy orando porque ya creo que muy pronto iniciaré el segundo ayuno, pero el Señor ha despertado mi debilidad ha sido los sacerdotes. Yo amo los sacerdotes, no importa su falencia, pero ellos son mi debilidad, el verlos mal, a mí me pone mal, yo quisiera verlos bien, entonces yo siempre le digo, todos los días le digo, Señor, si es necesario, yo muero por tus sacerdotes, pero dame esa gracia porque Él necesita de nosotros, es un alma víctima, como lo fueron grandes santos. Entonces, para la gloria de Dios, yo creo que pues en poco tiempo iniciaré un segundo ayuno, pues yo digo que por los sacerdotes, pero el Señor puede que esté obrando en otra parte de mi vida. Pero lo que sí es que despertó esa necesidad en mí, con
los sacerdotes, porque cada día, eh, no sé, o sea, amo a sus sacerdotes, doy mi vida por ellos. Entonces, la verdad, feliz, contenta, nunca me imaginé estar acá, mucho más por contar, pero yo creo que el tiempo no alcanza y los invito al ayuno. De verdad, es una gran bendición.